pues fácilmente, y estas personas empiezan a tener esa hipersensibilidad y que se agrava obviamente con conductas o hábitos de vida inadecuados, como el bajo consumo de agua, el poco ejercicio y el consumo de alimentos que puedan irritar el tracto gastrointestinal. Entonces estos factores se suman y como consecuencia se producen entonces los trastornos de colon irritable, como llamamos comúnmente. Entonces fíjate que no es un solo factor el que está influenciando en las enfermedades. En este caso, mira que hay una situación o una tendencia de base, que es esa hipersensibilidad de tipo nervioso. Y tras de eso está entonces la conducta alimentaria, los malos hábitos de vida saludable, que pueden también exacerbar esa tendencia, esa hipersensibilidad. ¿He sido claro con esa explicación o hay alguna duda frente a esto? Sí. O sea que sería, bueno, eso estaría. La preocupación de las personas es querer solucionarlo a partir de la alimentación, porque es lo que usualmente... Estaba preguntar que cómo sería, o sea, teniendo en cuenta el interés más común de las personas que sufren este tipo de problemas, ¿cuáles serían las cosas o qué consejo le podría dar a esas personas, teniendo en cuenta a qué apuntan eso cuando hacen esa pregunta? Voy a tratar de explicar desde la alimentaria cuál sería más o menos el tratamiento, pero entiéndase que no es un tratamiento completo ni integral. Se trata de una ayuda para aquel que tiene ese tipo de hipersensibilidad mientras logra organizar lo interno. O sea, cuando logra desactivar engramas, integrar sus roles, aprender a manejar su tendencia a la irritabilidad nerviosa, que eso ya es un proceso interno, entonces vale la pena tomar ciertas medidas para que esos síntomas pues no aparezcan al menos con mucha asiduidad, o sea, muy frecuente. Pero obviamente hay otras recomendaciones, aparte de lo alimentario, que son indispensables en el caso del colon irritable. Entonces, la parte de alimentación, voy a tratar de corregir algo que es muy usual, sobre todo en el campo médico. Y me atrevo a decir que es un error que se comete muy frecuentemente, y es el de prohibir. Prohibir es, en general, como si se estuviera estandarizando el paciente con todo el mundo, como si a todos los pacientes de colon irritable se les tuviera que tratar de la misma manera. Se trata de prohibir ciertos alimentos que tienen, entre comillas, la fama de generar mayor producción de gases a nivel del colon. Y esto es un error porque no todas las personas van a responder igual a los tipos de fibra de los diferentes alimentos que existen. O sea, la terapia alimentaria consiste en tener un conocimiento claro del paciente y permitirle que consuma aquello que en su experiencia no le genera ciertos síntomas desagradables. Hay personas que pueden decir, a mí me gusta el repollo, yo me lo como crudo y a mí no me dan gases, mientras que como frijoles y no lo soporto. Esas personas obviamente se les va a recomendar que entonces suspenda el consumo de frijoles, o se dan alternativas de consumo en donde estos frijoles sean de mayor asimilación. Hay algunas recomendaciones que los dietistas dan, por ejemplo, que eliminar el agua de remojo, hervir 3 minutos, los frijoles después de este remojo, botar nuevamente el agua y cocinarlos, agregarles apio a la preparación de los frijoles, en fin. O sea, ya son recomendaciones pues muy específicas para mejorar la asimilación de este tipo de alimentos que son difíciles de digerir. Pero si la persona presenta una intolerancia general, entonces ya es entrar a mirar qué alimentos sí le caen bien y qué alimentos no le caen bien. Porque si la persona, su cuerpo es el que habla, su cuerpo es el que le dice si hay cosas que los va a poder tolerar y qué cosas no. Ya es distinto cuando se trata de un problema más grave, como es por ejemplo la colitis, la ulceración del colon, en donde sí se debe tener en cuenta restringir la mayor cantidad de alimentos de fibra pesada posible.
La fibra pesada, ¿cuál es? Las cáscaras principalmente de granos y verduras que sean muy gruesas, cáscaras de frutas, en fin, frutas incluso también semillas. Ya son casos pues extremos, mientras hay una sanación interna de la capa que recubre internamente el intestino, entonces ya es distinto, pero en un simple colon irritable es muy la tolerancia al manejo que se debe hacer a nivel alimentario. Recomendaciones, por ejemplo, a personas que inicialmente le caen mal el repollo, puede ser en que se hierva el repollo en vez de consumirse crudo, por ejemplo, pero solamente en corto tiempo para no perder nutrientes, en fin. Y así se dan recomendaciones pues como muy específicas, pero no es necesario quitar todos los alimentos. De hecho, hay personas, y eso es importante, que dejan de consumir alimentos con fuentes de fibra, frutas, verduras principalmente, justamente por esa irritabilidad, y esto no se debe hacer, no es recomendable, porque entonces lo que va a pasar es que se va a aumentar la probabilidad de un estreñimiento y eso va a agravar el problema. Entonces se requiere un equilibrio. Hay alimentos de mejor tolerancia a nivel del colon, como son la lechuga, dependiendo de cada paciente, vuelvo y repito, el tomate sin cáscara y sin fruta, las verduras al vapor, como son las habichuelas, que son excelentes para limpiar el colon, la zanahoria, en fin. Y ya, pues, es como entrar en un acuerdo con el paciente para mirar cómo se podría, entonces, sin quitar la fibra, vuelvo y repito, consumir esos ciertos alimentos. Hay alimentos que tienen una facultad curativa en este campo muy importante. Por ejemplo, la papaya y papayuela, la granadilla, ayudan muchísimo a limpiar la parte del colon. Y eso sería, bueno, ese tipo de frutas sería para este país, por ejemplo, pero... Sí, en otros países sería... Aquí tenemos una ventaja muy grande, y es que la variedad de frutas, muchas de ellas son de tipo terapéutico, y ese acceso es difícil en otros lugares. Habría que estudiar, pues, hay otros alimentos que son similares a los que se producen acá. Sí, las que tengan frutas con frutillas pequeñas con recubiertas de dulce tipo maracuyá, tipo curuba, en fin, pueden ser también una alternativa a las que posean semillas internas. La guayaba, el banano y la manzana en algunas personas pueden aumentar el estreñimiento, entonces no son tan recomendables. La cáscara de la manzana tiene una fibra muy buena, pero también puede ser de difícil asimilación. Depende de la persona. Si esa manzana le cae mal a esa persona, no es mejor evitarla. Bueno. Lo mismo el duelo de la uva. La uva es excelente para el intestino, y en otros países donde es más fácil la uva, puede ser un tratamiento ideal, hacerse licuados, zumos sin agua, de uva con todo y fruta, y esto ayuda muchísimo a limpiar el intestino grueso. Bueno. ¿Cómo es? Tengo dos preguntas que se podrían relacionar. Que dice, por ejemplo, leo algo más o menos para que se entienda, que se pueden relacionar y podríamos terminar la sesión para no extendernos tanto y no agotar. Que dice que la constitución biológica del hombre le convierte en un animal carnívoro, y algunas teorías médicas defienden el consumo de la carne como insustituible por su nivel proteico. ¿Comer carne es una conducta inapropiada?, preguntan. Después podemos relacionar con la que dice veracidad sobre la alimentación sin químicos. Todos los procesos, así sean naturales, derivan en un compuesto químico. Siendo así, siempre existirán productos químicos en nuestros alimentos. ¿Esto es una moda o la industria agroalimentaria en Sol 3 está enfocando mal su uso apropiado? ¿Y se podría relacionar esto o no? Sí. Todo está relacionado. Pero vamos por partes. Esa inquietud con relación a lo primero que hablas de la carne es un asunto que ha generado mucha controversia. No hay consenso general entre médicos naturistas, por ejemplo, y entre médicos no tradicionales, entre